¿Alguna vez escuchaste frases como esta? Si una persona me mintió una vez, ya no puedo volver a confiar nunca más. Si desapruebo este examen, soy un fracaso. O estás conmigo o estás contra mí. Si no salió perfecto, salió horrible. Si no respondí al mensaje, ya no le importo. ¿Te suenan? Nuestro cerebro tiene una tendencia muy particular, transformar situaciones complejas en opciones extremas, como si solo existieran dos colores, blanco o negro, bueno o malo, éxito o fracaso. Y cuando eso ocurre dejamos de ver todos los matices que existen en el medio. Hoy vamos a hablar del pensamiento dicotómico, una forma de pensar que todos utilizamos alguna vez porque cuando se vuelve habitual puede afectar la manera en la que vemos a los demás, a nosotros mismos y al mundo. Esto es el arte de hablar. Acompáñanos. Empecemos a plantear, Flor, qué es el pensamiento dicotómico. En psicología se escucha mucho de este pensamiento, ¿no? También es conocido como el pensamiento de todo o nada y es una distorsión cognitiva en realidad. ¿Y qué significa que sea una distorsión cognitiva? Que no vemos la realidad exactamente como es, sino que nuestro cerebro va a interpretar esta realidad de una manera que puede alejarnos muchas veces de lo que pasa realmente. En este caso preciso se la interpreta en extremos, digamos. No hay grises, solo hay dos opciones. O soy exitoso o soy un fracaso, o alguien es buena persona o directamente es mala persona, o una relación funciona o no sirve para nada. Y el problema no es solamente que la realidad es mucho más compleja que sí o no, o bueno o malo, sino que cuando pensamos así también vamos a sentir las emociones muchísimo más intensas, ¿no? ¿Y por qué nuestro cerebro hace eso? Se preguntarán. Porque el cerebro necesita procesar una enorme cantidad de información todos los días. Para hacerla más rápido, claramente va a simplificar y así gasta menos energía. Clasifica, agrupa, crea categorías y eso en muchos casos es muy útil porque imagínense si tuviéramos que analizar desde cero cada objeto que vemos o cada situación que vivimos. Sería bastante cansador y agotador para el cerebro. Pero el problema aparece cuando esta simplificación que hacemos la aplicamos a personas, a nuestra experiencia o a nosotros mismos, porque las personas no somos categorías o no podemos entrar solo en una categoría. Somos muchísimo más complejas que eso y las situaciones que se nos presentan en la vida también son mucho más complejas. Pensemos en una situación cotidiana. Un amigo te dice que va a ayudarte con una mudanza, llega el día y finalmente no aparece. Una forma de describir lo ocurrido sería, hoy no cumplió con lo que había prometido. Pero muchas veces damos un salto enorme a esta conclusión que llegamos y pasamos a decir, es un mentiroso, directamente. ¿Qué diferencia? Sí, ¿no? Hay una diferencia abismal. Una cosa va a describir una conducta y la otra define la identidad directa de una persona. Y eso ocurre muchísimo todo el tiempo si nos ponemos a pensar, y no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos. Capaz les suena o habrán pensado más de una vez que cuando les sale algo mal en su día a día dicen soy un inútil, en vez de decir, bueno, hoy me equivoqué o me equivoqué con esto. O decimos no sirvo para esto, en vez de decir, bueno, este proyecto o esto que estaba haciendo me salió mal. Encima es un pequeño cambio en las palabras, pero las consecuencias que tienen en nosotros mismos es muy grande. Es algo que tenemos que tener muy claro, el hecho de que una acción no va a definir a una persona, que todas las personas hacemos cosas buenas, también podemos hacer cosas malas, que podemos actuar con mucha generosidad un día y otro día equivocarnos, no tampoco con una mala intención. Capaz podemos mentir en alguna situación y ser muy honestos en otras cosas, y eso no significa que estamos justificando cualquier conducta, que si alguien nos lastima, es importante reconocerlo, obviamente, pero también es diferente decir lo que hizo esta persona estuvo mal a decir todo en esta persona es mala. Cuando pensamos así en extremos, dejamos de ver la complejidad humana y nos basamos solamente en clasificarla, digamos. Quizás donde más daño hace esta forma de pensar es la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, y lo digo yo, que me cuesta bastante hablarme bien. Una entrevista nos salió laboral o algo nos salió mal y no decimos nunca voy a conseguir trabajo, o una materia quedó desaprobada y decimos no soy inteligente, o una discusión con nuestra pareja y decimos entonces nuestra relación está condenada a que siempre salga mal. ¿Realmente solo alcanza un hecho para sacar una conclusión tan grande como esas que sacamos?
Y muchas veces no, la verdad, pero en el momento se siente completamente verdadero lo que estamos pensando. También tenemos que saber que hay otras distorsiones cognitivas que suelen acompañar a este pensamiento dicotómico, porque rara vez aparece solo. Sí. Por ejemplo, está la sobregeneralización, que consiste en sacar una conclusión general a partir de un solo hecho. Entonces, si me rechazaron una vez, entonces siempre me va a pasar lo mismo. Ese sería un pensamiento con sobregeneralización. También aparece el etiquetado, cuando dejamos de describir una conducta y convertimos esa conducta en una etiqueta. Es un egoísta, soy un fracaso, es un irresponsable. Obviamente que las etiquetas ayudan a simplificar, como decíamos hoy, pero también empobrecen nuestra manera de comprender a las personas y a las situaciones también que vivimos. Y también va a aparecer el sesgo de confirmación, donde vamos a buscar todo lo que nos indique que es como esa etiqueta que le pusimos. Claro, como lo que nosotros pensamos. Sí. Y no nos vamos a enfocar, o sea, siempre vamos a estar prestando atención a eso que confirma, no a aquello que nos niega. Claro. Quizás una de las habilidades psicológicas más difíciles sea aceptar que dos ideas aparentemente opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Que una persona puede querernos, pero aún así equivocarse en el vínculo que tenga con nosotros. O podemos estar orgullosos de algo y reconocer que todavía tenemos muchas cosas por aprender también. Podemos también estar defendiendo una idea y así estar dispuesto también a cambiar de opiniones si aparecen mejores argumentos. Uh-huh. La realidad casi nunca es completamente blanca o negra. La mayor parte del tiempo está formada justamente por estos matices, por estos grises, y aprender a convivir con esos matices requiere mucha flexibilidad. Yo diría que es una inteligencia muy, muy alta, la de poder convivir con las dicotomías, ¿no? Es entender que no hay blancos y negros, y capaz que cuesta porque más que la sociedad hoy en día, viste, que te posiciona en este lugar de si te quedas en el medio sos tibio. Entonces como que sí o sí te tirás para un lado blanco o negro, pero es como el podcast que ya salió de la flexibilidad de las personas y entender que podemos cambiar de opiniones, que nos podemos, como la misma metáfora del bambú, podemos ser un poco flexibles para moldearnos a la situación en la que estamos y no por eso seríamos débiles si tenemos una posición gris, digamos. Sí, sí. Ahora, con esto que estamos diciendo, capaz la pregunta que surge es cómo podemos empezar a cambiar esta forma de pensar, porque por ahí la audiencia se sintió identificada, ¿no? Sí, un poco. Yo también me sentí bastante identificada. Y obviamente no se trata de obligarnos a pensar positivo, porque entraríamos a nuestro feed de Pinterest básicamente para las frases de taza. Se trata de pensar de una manera más ajustada a la realidad nomás. Podemos empezar haciéndonos algunas preguntas como, ¿estoy escribiendo un hecho o estoy definiendo un todo de una persona? O también pensar si existe alguna explicación alternativa a esto que mi mente dice casi en automático a veces. Enfocarnos si estamos utilizando las palabras siempre, nunca, todo o nada, así tan extremista. O también pensar en qué evidencia tengo para sacar la conclusión que estoy sacando. Y son re importantes estas preguntas porque muchas veces estas preguntas alcanzan para que aparezcan estos grises. Y con ellos también una mirada un poco más equilibrada sobre lo que estamos viviendo, sobre nosotros mismos, la persona o una realidad. Como dijimos anteriormente, algo importante para aclarar es que aceptar a las personas como el ser complejo que son no significa dejar de poner límites, no significa minimizar una agresión, por ejemplo, o tolerar cualquier comportamiento, porque comprender no va a ser lo mismo que justificar una acción. Podemos reconocer, sí, que alguien tuvo una historia difícil y aún así decidir alejarnos si su comportamiento o su conducta también nos hace un poco de daño. La complejidad no va a eliminar la responsabilidad que tenga la persona ante el vínculo que tenemos con ella. Simplemente nos ayuda capaz a mirar la realidad con una mirada un poquito más profunda y teniendo en cuenta más cosas. Sí. Tal vez crecer no consiste en aprender a dividir el mundo entre buenos y malos, sino en descubrir que las personas somos mucho más difíciles que clasificarnos en determinado lugar. Por ejemplo, podemos ser valientes, pero igual tener miedo ante algunas situaciones. Podemos amar y equivocarnos. O fracasar en algo, pero no ser un fracaso. Quizás la verdadera madurez psicológica empiece cuando dejamos de preguntarnos si algo es completamente blanco o completamente negro y empezamos a animarnos a descubrir también todos los matices que existen en el medio.
Porque la realidad muy pocas veces cabe en una u otra categoría. Y las personas, ni hablar. Sí. Esto fue otro capítulo de El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones.